Siempre pensé que la noche era simplemente un horario distinto en el que el mundo dormía y unos pocos trabajábamos para que todo siguiera funcionando. Con el tiempo comprendí que la noche es un escenario con sus propias reglas, donde las sombras parecen tener vida y los sonidos adquieren un significado distinto. Hay quienes dicen que la oscuridad solo es ausencia de luz, pero yo aprendí que es un terreno donde se esconden historias que nunca se contarían a plena claridad del día. Estas son 5 experiencias ocurridas en turnos nocturnos que dejaron una huella en quienes las vivieron y que yo mismo viví en carne propia o escuché de labios de personas que jamás olvidarían lo que atravesaron. La primera de ellas sucedió cuando trabajaba como vigilante en un hospital antiguo. Mis recorridos eran rutinarios: pasar por las salas de pediatría, por el quirófano, desierto, por las oficinas donde solo quedaban archivadores metálicos. Durante años hice el mismo camino con el mismo termo de café y la misma linterna que apenas iluminaba el suelo. Una noche, al girar hacia la sala de pediatría, escuché el sonido de un carrito metálico desplazándose por el pasillo. El eco retumbaba con claridad, como si alguien lo empujara con prisa. Cuando me acerqué, lo encontré detenido frente a la puerta de una habitación sellada. No había nadie y, sin embargo, el carrito parecía recién detenido. En ese instante escuché una risa infantil suave y cristalina que se filtró por el aire. La piel se me erizó porque esa ala llevaba años cerrada y ningún niño debería estar allí. Avancé con paso lento y sentí detrás de mí una corriente de aire helado, como si alguien muy pequeño pasara corriendo a mi espalda. Giré con la linterna y vi una sombra desplazarse contra la pared, atravesando las puertas cerradas. Busqué en los archivos del hospital y supe que hacía más de 10 años, una niña había fallecido en esa misma sala. Desde entonces, en cada recorrido siento pasos menudos que se detienen en cuanto me quedo quieto, como si quisieran evitar que confirme que realmente existen. La segunda historia pertenece a mi tiempo en una gasolinera situada en medio de la carretera. El lugar era silencioso, rodeado por campos y montañas, y apenas recibíamos clientes durante la madrugada. A menudo la niebla cubría todo y los focos apenas servían para distinguir el surtidor más cercano. Una madrugada hacia las 3 apareció entre la bruma un coche antiguo de carrocería brillante, como salido de otra época. El motor sonaba extraño, grave, profundo, como si arrastrara décadas consigo. Un hombre descendió con un traje oscuro de corte pasado de moda y me pidió tabaco. Pagó con un billete tan viejo que parecía papel quebradizo. Lo guardé en el cajón de la caja registradora, y cuando me giré para entregarle el cambio, el hombre había desaparecido. No había coche, no había pasos, no había huellas en el suelo húmedo. Revisé las cámaras, y en la grabación solo aparecía yo solo en la estación. Sin embargo, el olor a humo de tabaco permaneció hasta el amanecer. Horas después abrí el cajón y el billete ya no estaba. Durante semanas escuché a lo lejos el rugido de ese motor en medio de la niebla sin que nunca volviera a aparecer. Entendí que algunos viajeros no llegan de sitios comunes ni regresan a ellos. La tercera experiencia me llegó cuando trabajaba como recepcionista en un motel de carretera. Era verano y el calor hacía que los huéspedes llegaran agotados. Una noche se presentó una mujer empapada, como si hubiera salido de un aguacero repentino. Apenas habló, pidió una habitación y subió las escaleras con un paso lento y firme. A la mañana siguiente, la camarera me dijo que la cama estaba intacta, que las sábanas no habían sido usadas y que el baño estaba seco. Revisamos las cámaras y lo que vimos me heló la sangre. Allí aparecía yo entregando una llave, pero no había nadie frente a mí. En las grabaciones se veía la puerta abrirse sola y cerrarse tras un vacío absoluto. Busqué en los archivos del motel y encontré una fotografía en blanco y negro de una huésped que había muerto en un accidente hace más de 30 años. Su rostro era idéntico al de la mujer que yo había visto empapada. Desde entonces, algunos empleados juraban que olían a perfume antiguo cuando pasaban por las escaleras, y otros escuchaban pasos en habitaciones vacías. Renuncié poco después porque no soportaba la sensación de estar registrando nombres de gente que ya no pertenecía a este mundo. La cuarta historia la viví en un almacén enorme con pasillos interminables. Las luces de neón parpadeaban con frecuencia y el eco de los pasos parecía transformarse en voces lejanas. Las luces de neón parpadeaban con frecuencia y el eco de los pasos parecía transformarse en voces lejanas. Una noche escuché un estruendo metálico, como si una montaña de Pelé se desplomara. Corrí con la linterna y todo estaba en su lugar. En el suelo, sin embargo, descubrí huellas húmedas de pies desnudos que avanzaban hacia una salida de emergencia cerrada con candado. Seguí las marcas hasta la puerta, pero no había forma de que alguien la hubiera atravesado. Cerré el recorrido y cuando volví, las huellas habían desaparecido. Lo más perturbador llegó cuando los altavoces del almacén encendieron solos, transmitiendo un murmullo apenas audible. No eran palabras claras, pero sí un murmullo continuo que se alargó durante minutos. Mi compañero me aseguró que había escuchado voces en un idioma extraño,
y que a veces veía una figura entre las estanterías que se desvanecía al parpadear. Nunca conseguí trabajar tranquilo allí y terminé pidiendo el traslado. La quinta historia se ubica en una estación de tren donde pasé varios meses como encargado nocturno. Las vías parecían dormir bajo el polvo y el único sonido constante era el viento golpeando los techos metálicos. Una madrugada, cuando no había ningún tren programado, escuchamos el silbido de una locomotora. Las luces se aproximaron desde la distancia y un convoy se detuvo frente a nosotros. De los vagones descendieron pasajeros silenciosos, vestidos con ropa antigua, con maletas de cuero gastado. Caminaban sin mirarnos, sus rostros pálidos y sus ojos hundidos. Intenté hablarles, pero mis palabras atravesaron sus cuerpos como si fueran humo. Al revisar las grabaciones no había rastro de tren ni de pasajeros. Investigando supe que en esa vía ocurrió un accidente décadas atrás, y que desde entonces algunos lugareños aseguraban ver un tren fantasma recogiendo almas en las madrugadas más frías. El turno nocturno es un universo propio. La ciudad se apaga y con ella se disipan los ruidos que acostumbran a tranquilizar. Quien trabaja en la noche se enfrenta a un silencio tan denso que cualquier crujido se convierte en advertencia. En ese silencio, descubrimos que la oscuridad guarda memorias que no necesitan permiso para hacerse presentes. Cada historia que comparto me recuerda que la frontera entre lo real y lo inexplicable es más delgada. Cuando el reloj marca la madrugada, recuerdo una ocasión en la que regresé al hospital años después como visitante. Los pasillos habían sido renovados y muchas puertas reemplazadas, pero al pasar frente a la antigua sala de pediatría, volví a sentir esa corriente de aire frío que me atravesó la primera vez. Fue un escalofrío inmediato, como si alguien invisible corriera a mi espalda. Me detuve y pude oír un suspiro infantil que se desvaneció al girar la cabeza. Aunque ya no trabajaba allí, entendí que hay presencias que permanecen ligadas al espacio sin importar las reformas ni el paso del tiempo. El vigilante que me reemplazó en la gasolinera me contó que también había escuchado motores sin dueño en las noches más densas de niebla. Una madrugada creyó ver un destello de luces antiguas en el horizonte y sintió olor a humo, aunque estaba solo. Prefirió no indagar demasiado porque sabía lo que yo había vivido. Ambos coincidimos en que la carretera guarda recuerdos de quienes jamás regresaron y que algunos viajeros aún buscan combustible para un viaje que nunca terminó. En el motel los empleados siguen transmitiendo rumores sobre la mujer empapada. Los recepcionistas nuevos cuentan que escuchan pasos en los pasillos aunque no haya huéspedes registrados. Algunos aseguran que han visto una silueta reflejada en los espejos del lobby y que al voltear no había nadie. Otros comentan que las habitaciones permanecen frías a pesar de la calefacción y que huele a rosas marchitas cuando no debería oler a nada. El dueño del motel evita hablar del tema porque sabe que espantaría a clientes, pero todos los trabajadores coinciden en que la mujer sigue apareciendo en temporadas de lluvia. Del almacén supe que después de mi traslado otro guardia sufrió un accidente extraño. Caminaba por los pasillos cuando una pila de cajas se desplomó sobre él sin explicación. Lo curioso es que las cámaras mostraban que nadie había tocado las estanterías. El guardia juró que escuchó pasos detrás de él justo antes del accidente y que una voz susurró su nombre. Desde entonces el lugar perdió varios empleados que no soportaban los ruidos inexplicables ni las luces que parpadeaban en secuencia como si fueran señales. Algunos incluso afirmaron que el tiempo se sentía diferente dentro, como si las horas pasaran más rápido o más lento según la zona del almacén. La estación de trenes conserva todavía la leyenda del convoy fantasma. Varias personas me han contado que al cruzar de madrugada cerca de las vías, escuchan un silbido y sienten un viento helado, aunque no haya trenes en funcionamiento. Fila india hacia el andén, y que al acercarse se desvanecieron frente a sus ojos. Una pareja que volvía de una fiesta relató haber visto un grupo de pasajeros con maletas caminando en... No son simples rumores porque todos describen la misma escena con detalles muy similares. Parece que la tragedia de aquel accidente quedó grabada en la vía y cada cierto tiempo se repite como si los muertos intentaran revivir su último viaje. El turno nocturno exige disciplina, pero también exige valentía. La soledad pesa más que el cansancio y el silencio se convierte en un compañero incómodo. Muchos trabajadores de la noche aprenden a no comentar lo que ven para no ser tomados por locos. Sin embargo, entre ellos circulan relatos que se repiten con demasiada frecuencia para ser casualidad. Son historias de luces que se encienden solas, de puertas que se abren sin tocarse, de voces que pronuncian nombres de empleados ausentes. A veces, los relojes marcan la hora equivocada y vuelven a la normalidad minutos después, como si el tiempo también se alterara en esas madrugadas. He comprendido que lo más aterrador no es el hecho aislado, sino la acumulación de testimonio. Cuando diferentes personas narran lo mismo sin conocerse entre sí,
es difícil atribuirlo a la imaginación. En los hospitales, los pasillos siguen cargados de ecos infantiles. En las carreteras, la niebla sigue ocultando viajeros imposibles. En los moteles, los espejos siguen mostrando siluetas que nadie reconoce. En los almacenes, las estanterías siguen susurrando. Y en las estaciones, los trenes invisibles continúan llegando con puntualidad espectral. El precio del turno nocturno no se paga solo con horas de sueño perdidas. Se paga con recuerdos que persiguen a quienes los vivieron, con imágenes que vuelven al cerrar los ojos y con la sensación de que la realidad puede romperse en cualquier momento. La noche nos enfrenta a lo desconocido sin filtros, y cuando eso ocurre no hay café ni linterna que proteja. Algunos creen que el miedo es solo un mecanismo de defensa, un residuo biológico que nos alerta del peligro. Pero cuando trabajas en la madrugada, descubres que el miedo es algo más unlanguage. La oscuridad habla, y lo hace con sonidos que parecen inocentes a primera vista, pero que en el silencio absoluto adquieren un peso insoportable. Un golpe metálico en un almacén vacío, el zumbido de un transformador que se apaga y se enciende, el arrastre de pasos invisibles. Cada pequeño detalle compone un mensaje que no todos logran descifrar. El primer hospital donde trabajé ya no existe. Fue demolido para levantar un centro moderno. Pero quienes estuvieron en esa demolición cuentan que al remover los muros de la antigua pediatría, se escuchaban risas apagadas y golpes secos, como si alguien se resistiera a ser desalojado. Los obreros trabajaban siempre de día porque ninguno aceptó quedarse después del anochecer. Algunos confesaron haber visto sombras pequeñas corriendo entre los escombros. Tal vez eran gatos, tal vez no. Lo cierto es que la empresa aceleró la obra para terminar lo antes posible, como si también hubieran sentido la urgencia de abandonar el terreno. En la gasolinera de carretera, las cámaras de seguridad fueron reemplazadas por un sistema digital. Lo curioso es que, aún siendo de última generación, también registraron anomalías. El encargado me mostró un video en el que se ve claramente un automóvil acercarse a la estación a las 3 de la mañana. Se detiene frente a la bomba, pero nunca aparece un conductor. Lo extraño es que el contador de combustible marca que se despacharon varios litros y la caja registra el pago exacto en efectivo. Sin embargo, nadie estuvo ahí físicamente. El clip fue borrado poco después, pero no antes de que algunos empleados lo vieran con sus propios ojos. Desde entonces, todos se preguntan si los fantasmas también tienen prisa por llegar a algún destino. El motel de carretera continúa operando. Hace poco, un camionero relató que al hospedarse en una de las habitaciones, escuchó un golpeteo constante en el baño. Pensó que era una tubería suelta, pero cuando abrió la puerta, vio a una mujer de cabello largo y mojado, inclinada sobre el espejo. El reflejo mostraba su rostro deformado por el agua, como si lo hubiera distorsionado un charco profundo. El hombre gritó y salió corriendo sin siquiera recoger sus pertenencias. Al volver con el recepcionista, la habitación estaba vacía y completamente seca. Nadie lo creyó al principio, hasta que otro huésped narró una experiencia idéntica semanas después. En el almacén de distribución, la situación se volvió insostenible. Un supervisor organizó un recorrido nocturno para comprobar las quejas de los guardias. Mientras revisaba inventarios, escuchó claramente el arrastre de una carretilla. Se dirigió hacia el sonido y encontró la carretilla detenida en medio del pasillo. Lo perturbador es que estaba cargada con cajas selladas que contenían productos que aún no habían llegado oficialmente al almacén. Al día siguiente, esas mismas cajas llegaron en un camión de reparto con los documentos correspondientes. Nadie pudo explicar cómo habían aparecido antes de tiempo. Ese detalle reforzó la idea de que el almacén no solo albergaba ecos del pasado, sino también destellos del futuro. La estación de tren conserva su halo de tragedia. Los habitantes cercanos aseguran que a veces se oyen llantos colectivos, como si una multitud desesperada pidiera ayuda. Lo más inquietante es que esos lamentos se escuchan incluso en las casas, con ventanas cerradas y paredes gruesas. Un anciano que vivió el accidente ferroviario afirma que esos sonidos corresponden a los pasajeros atrapados entre los vagones aquella noche. Nadie ha podido refutarlo, porque quienes escuchan las voces sienten un dolor en el pecho, un peso insoportable que los obliga a salir al exterior, como si necesitaran escapar. El turno nocturno también afecta la mente. Muchos trabajadores experimentan alucinaciones hipnagógicas, esas imágenes que aparecen justo antes de dormir. El problema es que ellos las ven estando despiertos. En plena jornada laboral, ven figuras paradas en esquinas oscuras, rostros que observan desde ventanas cerradas, destellos que se encienden en pasillos vacíos. El cansancio puede explicar parte de esto, pero no la precisión con la que diferentes empleados describen a las mismas entidades. En hospitales, hablan de un hombre alto vestido de negro que camina sin hacer ruido. En almacenes lo describen igual, con la diferencia de que sus ojos brillan. No importa el lugar, siempre se repite la figura. Una enfermera me confesó que, durante una guardia en cuidados intensivos, escuchó que alguien la llamaba por su nombre desde un pasillo. Al girar no había nadie. Volvió a su puesto, pero entonces lo escuchó otra vez, más cerca, casi en su oído.
Corrió hacia el ascensor y presionó todos los botones al azar. Dentro del ascensor las luces se apagaron y permaneció atrapada en la oscuridad durante varios minutos. Cuando finalmente las puertas se abrieron, estaba en un piso que no correspondía a ninguno del edificio. Era un corredor interminable, sin señales, iluminado por focos mortecinos. Avanzó unos pasos y, sin saber cómo, regresó al piso correcto cuando las puertas se cerraron de golpe. Nadie le creyó, pero nunca volvió a trabajar de noche.